supervelocidad, resistencia infinita, telepatía. Estas son solo algunas de las capacidades más sorprendentes que, a lo largo de la historia, han desarrollado algunos de nuestros soldados. ¿Quieres conocerlos? Estos son 3 supersoldados más extraños e increíbles de la historia. Número 3. Supersoldados del Proyecto Maniquí. En 2006, Randy Cramer rompió su silencio, asegurando que tenía una historia muy importante que contar. Con apenas 3 o 4 años, una organización secreta lo raptó mientras dormía para llevarlo a una base secreta, donde pasó a formar parte del Proyecto Maniquí. Según Randy, ahora apodado Capitán K, se trataba de un programa gubernamental ultra secreto diseñado para crear supersoldados, asesinos más fuertes, más eficientes y más obedientes en el campo de batalla. Al parecer, preferían reclutar niños por ser más moldeables e influenciables, aparte de que sus cuerpos tenían mayor capacidad de resistencia y de adaptación, teniendo en cuenta el largo camino que aún les quedaba por delante. Las técnicas utilizadas para crear a estos soldados se basaban en matar a cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar. El problema es que el ser humano no nació para ser así, por lo que el programa estaba diseñado para suprimir ese impulso de resistencia y permitirles actuar de la manera más despiadada posible ante el enemigo. Además, en lugar de crear al mejor soldado del mundo, se intentó crear al más obediente, un soldado con un instinto muy fuerte para proteger tanto a su territorio como a los suyos en caso de amenaza. Kay y otros 300 niños formaron parte, además, del proyecto Sombra Lunar, un programa complementario al primero y que, a su vez, formaba parte del programa de control mental del gobierno, MK Ultra. Al cumplir 17 años, su periodo de formación terminó y fue enviado a lo que él llama la Fuerza de Defensa de Marte, MDF, cuyos propósitos son proteger las 5 colonias terrestres establecidas en Marte, reclamar este planeta como territorio de los Estados Unidos y proporcionar un lugar seguro al que recurrir en caso de que se produzca un cataclismo en la Tierra. Kay estuvo destinado allí durante los próximos 17 años, periodo durante el cual aprendió a pilotar y en el que participó en algunas batallas interestelares. La paz solo llegó cuando humanos, insectoides y reptoides unieron sus fuerzas para luchar contra una raza alienígena invasora, a la que llamaban draconianos. Somos conscientes de que todo eso parece totalmente descabellado, y lo es. Pero el Capitán K ha afirmado en reiteradas ocasiones que no se trata de una historia de ciencia ficción, sino de algo completamente verídico. De hecho, ha escrito sobre sus experiencias, ha concedido entrevistas e incluso tiene su propio blog, en el que cuenta con todo lujo de detalles todo lo que ha vivido. Lo más sorprendente de todo es que, a lo largo de los años, han surgido testimonios similares de gente que también asegura haber formado parte de la Fuerza de Defensa de Marte. Personas que han contado historias muy similares a las de Randy Cramer y que hace que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Cuántos proyectos secretos se deben estar llevando a cabo en este mismo momento sin que nosotros seamos conscientes de ello? ¿Y cuáles son sus propósitos? Número 2. Supersoldados nazis. Los nazis siempre han sido grandes villanos, y con toda la razón del mundo. Su filosofía retorcida, su presencia aparentemente omnipresente durante toda la Segunda Guerra Mundial, su crueldad y sus numerosos proyectos secretos lo han revestido con un siniestro aire de maldad. Hitler y muchos otros líderes nazis sentían cierto interés por el ocultismo, que como bien saben, está bastante bien documentado. Pero este afán por lo oculto condujo a la expansión de una sociedad secreta conocida como la Ahnenerbe, cuya finalidad era investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica, rescatar y restituir las tradiciones y difundir la cultura tradicional alemana entre la población. Sin embargo, la experimentación humana perpetrada por parte de esta especie de secta no conoció límites. Una de las teorías que barajaron para intentar hacer del ser humano una especie mucho más poderosa fue la reproducción entre personas de raza aria pura. Se trataba de un proyecto denominado Lebensborn,
que consistía en obligar a esos sujetos de ojos azules, pelo rubio y rasgos nórdicos a tener hijos para eliminar lo que consideraban impurezas. Creían que, de esta forma, nacerían superhumanos con poderes psíquicos que gobernarían el nuevo mundo sobre las razas menores. Sin embargo, no todos estaban contentos con el resultado, y algunos buscaban respuestas mucho más inmediatas. Así pues, se puso en marcha un programa desarrollado con la intención de crear supersoldados sin miedo ni límites, mediante el uso de una droga experimental llamada D-IX. Esta no era más que un cóctel que mejoraría la atención del soldado, su concentración, intrepidez, confianza en sí mismo, resistencia, fuerza, y que, además, anularía el dolor y reduciría el hambre, la sed y la necesidad de dormir. Se probó por primera vez en prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen, y sus resultados fueron tan prometedores que se utilizó oficialmente en el campo de batalla a partir del 16 de marzo de 1944. Aunque el D-IX fue un éxito rotundo y así lo indica la historia escrita, hubo otros experimentos mucho más turbios. Se dice que en 1945, las fuerzas estadounidenses asaltaron una instalación altamente secreta en Alemania, en la que encontraron varios cadáveres de soldados soviéticos. Sus huesos habían sido reemplazados o mejorados por una especie de prótesis de acero, y todo parecía apuntar a que los nazis habían estado estudiando e intentando hacer uso de esta tecnología de injerto de metal en huesos, tal y como supuestamente habían estado desarrollando los rusos. Número 1. El supersoldado estadounidense. No cabe duda que el material literario en el que se inspiró la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras resulta cuanto menos interesante. Un bestseller de John Ronson, que resultó ser un estudio llevado a cabo por John Sargent sobre los intentos del gobierno americano de aprovechar las capacidades paranormales de sus soldados para combatir al enemigo. Y es que al parecer, durante la Guerra Fría, la carrera tecnológica y militar entre estadounidenses y soviéticos se libraba en las fronteras y en los hilos nucleares, pero también en la propaganda y en la ciencia. En este contexto, en los años 50 y 60, la CIA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos exploraron la posibilidad de controlar la mente humana. El espionaje estadounidense pensaba que la Unión Soviética estaba desarrollando estas técnicas y, para no perder la oportunidad, impulsó el programa secreto MK-Ultra, del que les hablábamos anteriormente. En él, se llevaron a cabo experimentos centrados en el uso del LSD, mediante el cual pretendían hacer desaparecer la mente existente de los sujetos y encontrar la manera de llenarla de nuevo con otro tipo de información. ¿Imaginas implantar información determinada en el cerebro de miles de soldados? Se conseguiría un ejército indestructible. Pero con ambas potencias decididas a destruirse mutuamente, la velocidad de respuesta ante un ataque nuclear se convertía en un factor crítico. Por eso, aunque pueda parecer una broma, alguien pensó que la solución a este problema podía ser la telepatía. Un campo de investigación que, según los registros históricos, los soviéticos también estaban probando. El plan consistía en intentar transmitir una señal mental o un pensamiento a distancia que funcionase a modo de alerta, con el único objetivo de evitar una catástrofe. Una de las figuras más destacadas de principios de los 70 fue Uri Geller, un mentalista israelí que alcanzó su fama por sus supuestos poderes mentales. De hecho, la CIA llegó a investigar sus capacidades, creyendo que éstas podrían servir para interceptar los circuitos de un misil balístico y desviarlo de su trayectoria. Sin embargo, las pruebas fueron un fracaso. Después de aquello, las investigaciones paranormales de los militares quedaron tocadas de muerte, y sus responsables decidieron centrarse en otro tipo de cuestiones. No obstante, otras agencias gubernamentales sí que siguieron realizando sus propios estudios de esta materia hasta mediados de los 90. Zona Cero. Boilerplate. No todos los supersoldados tenían por qué ser de carne y hueso. Ya hemos visto que los alemanes intentaron sustituir huesos por prótesis de acero.
El caso es que en plena era victoriana, se dice que el profesor Archibald Campion construyó a Boilerplate, un robot cuyas historias lo hacen completamente humano. Entre sus aventuras más destacadas se encuentra su participación en una expedición a la Antártida, donde se dice que salvó la vida a varios miembros del equipo, cuyo barco había quedado encallado por culpa del hielo. Este supuesto robot, al parecer, fue diseñado para evitar la muerte de los hombres en cualquier tipo de enfrentamiento militar. Se dice que Boilerplate combatió en la guerra hispano-estadounidense que enfrentó a España y Estados Unidos en 1898. Además de ser partícipe del levantamiento de los Boxers y que tuvo lugar ese mismo año. Campion y su robot también dieron la vuelta al mundo junto a la Marina estadounidense y se codearon con personajes como Mark Twain y Nikola Tesla. Sin embargo, Boilerplate desapareció durante la Primera Guerra Mundial, posiblemente tras ser capturado por soldados alemanes. Suena increíble, ¿verdad? ¿Crees que esa historia es real? Lamentablemente, no lo es. Boilerplate fue un robot ficticio creado por el artista Paul Guinan, protagonista del libro Boilerplate, la histórica maravilla mecánica, un libro ilustrado con escenas históricas de los siglos XIX y XX. Nos habría gustado que esta historia fuese real, pero entonces, ¿qué nos quedaría por ver en esta vida? Por suerte o por desgracia, la historia sobre las grandes guerras y sus soldados han dado mucho de qué hablar. Y aparte de cócteles hechos a base de drogas o experimentos que atentan contra cualquier principio moral, existen muchos otros experimentos militares que merecen ser mencionados. ¿Te gustaría saber más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro siguiente video.